a todos, amigos de la literatura. Hoy os traigo una novela que me fascinó desde la primera vez que la leí, por la emoción que te transmiten los personajes y por la decadencia de los comportamientos humanos que vemos en ella. Me estoy refiriendo a La Metamorfosis de Franz Kafka. Empecemos. Esta novela corta nos sumerge en una historia que ya desde la primera línea empieza a generar en nosotros una sensación de ahogo y desconcierto. Para ejemplo, un botón. Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura y en forma de caparazón, y al levantar un poco la cabeza veía un vientre abombado, parduzco, dividido por partes duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor, a punto ya de resbalar al suelo. Empezamos la novela sabiendo justo lo que acabamos de leer. Es una situación desconcertante, cuanto menos. Gregorio Samsa, el protagonista de la novela, ya se despierta una mañana siendo completamente un insecto, como hemos acabado de leer. Describe incluso más adelante cómo al girar la cabeza para intentar darse la vuelta, lo único que ve son sus patitas de insecto agitándose en el aire. Casi da la sensación de que es una novela de Stephen King, pero como si estuviera por la mitad. Es curioso ver cómo, a pesar de levantarse convertido en un insecto, su único pensamiento es que está llegando tarde al trabajo, por lo que sabemos que al menos internamente, en su propia mente, sigue siendo el mismo, a pesar de la apariencia que tiene. Al poco tiempo veremos que el jefe de Gregorio llega a su casa y los padres le atienden, pero básicamente el jefe les comenta que su hijo es un vago y que encima llega tarde, lo que provoca un disgusto muy grave a sus padres, ya que el único que sostiene la economía familiar es Gregorio. Un tiempo después, cuando el jefe ya se ha marchado iracundo, deciden entrar los padres de Gregorio para ver qué le ocurre, porque es raro que no haya ido a trabajar, es raro que no se haya despertado aún, y lo que encuentran es una escena bastante dantesca. Ven al insecto agitando las patas en el aire y deciden pues que esto no es normal, que esto no es humano, por tanto lo dejan encerrado en la habitación. A partir de aquí, la vida de Gregorio Samsa irá poco a poco en decadencia e incluso verá cómo su familia se convierte en algo más de lo que son. En cuanto a la interpretación del cuento en sí, encontramos que hay aproximadamente un centenar de interpretaciones que podemos extraer de la propia novela. Pero por ahora nos quedaremos con tres, que son las que más se pueden ver, más se pueden apreciar, e incluso las que a primera vista me llamaron la atención. En primer lugar, podemos destacar el desprecio de la masa social hacia el individuo. No hay que olvidar que Kafka era un defensor de la clase obrera, pero podemos observar este desprecio de la masa social, en este sentido la parte de arriba de la masa social, en cuanto a los de abajo. No hay que dejar escapar la idea de que cuando él no va a trabajar es denigrado por su jefe, y más adelante veremos que incluso su propio padre lo denigra de igual manera como si fuera su jefe. Quiero decir, la jerarquía social, entre comillas, es la que manda. Acompañado de este tema, hay uno que es el más importante para mí y es casi vertebral, es el de la deshumanización del ser humano dentro de la obra. Poco a poco vamos a ir viendo cómo los personajes van adquiriendo un tono cada vez más sombrío y sobre todo cada vez más deshumanizado. No quiero destripar mucho, pero veremos poco a poco cómo este degradado social, ¿no? Poco a poco vamos a ir viendo cómo los personajes adquieren un tono más primario y al mismo tiempo, para mi gusto, vemos que Gregorio, que es en principio un animal, será el más humano de todos los personajes que le rodean. El tema de la deshumanización de los personajes lo podemos encontrar, aquí viene un pequeño spoiler, cuando el padre de Gregorio le golpea, en ningún momento piensa que sea su hijo o que la criatura pueda pensar como su hijo, ni siquiera esto. Quiero decir, el sentimiento por su hijo ha desaparecido por completo. Incluso en cierto momento podemos encontrar cómo la hermana toca el violín para él y podemos ver que él se acerca a ella. Quiero decir, es una escena bastante triste, ¿no? Es el siguiente elemento que quería contar, pero es un elemento triste porque en el fondo sigue siendo él, aunque parece que nadie más se da cuenta. Incluso la hermana, ¿no?, irá dando tumbos, en cierta manera, sobre
su forma de pensar en cuanto a él o su forma de sentir cerca a su hermano. Otro tema del que quería hacer referencia era este precisamente, el de la tristeza, en el cual vemos que el personaje cada vez va más cuesta abajo, pero la situación de su alrededor, su familia, los personajes que van interviniendo aparte de la familia, no ayudan en nada, sino que precipitan aún más su caída. Y esta tristeza interior que el personaje siente, el personaje de Gregorio Samsa, siendo un escarabajo por fuera, pero siendo totalmente humano por dentro, dejará ver poco a poco lo atrapado que se siente en cuanto a el resto de su sociedad. En fin, de interpretaciones hay un montón, yo puedo equivocarme, pero es lo que me hizo sentir. Hay muchísimas más interpretaciones posibles de la novela. Lo podéis buscar en internet, incluso podéis buscar diferentes lecturas de la novela, de los personajes, la relación que existe entre cada uno de ellos, el juego, entre comillas, que interpreta, el rol que interpreta cada uno de los personajes. Por ejemplo, la figura paterna en Kafka, no solo en Gregorio Samsa, sino en toda la vida del autor, de Kafka, veremos que es un elemento bastante importante, es un puntal muy importante en su vida. Incluso le hizo un libro donde era una carta abierta expresándole todo lo que sentía por él, esa rabia, esa mezcla, podríamos decir, entre rabia, admiración, tristeza, pérdida. Kafka era una mente bastante inquieta, a pesar de que no lo parecía, pero guardaba bastante resentimiento hacia la figura paterna. Y esto en una carta, no sé cómo se llama la novela, Carta abierta a mi padre o algo así, le expresa todo su pensamiento interior y toda la rabia que tiene contra él, todo ese pensamiento, ¿no? Ese pensamiento interior, ¿no? Y es, como digo, es un rol muy importante dentro de la novela. Veremos otras novelas de él que también la figura paterna, o al menos la figura autoritaria, es muy marcada, muy central dentro del mundo de Kafka. Me parece interesantísimo, y yo con esta explicación pues realmente me quedo muy corto, ¿no? Porque Kafka, a pesar de tener una obra quizá no muy extensa, porque murió muy joven, es muy profunda, es muy interesante y es digna de leer con tranquilidad, con pausa, ¿cómo decirlo? Leerlo de manera de manera abierta, y sobre todo viendo esos elementos que lo marcan, que lo consiguen destapar como persona. Y en fin, aquí os dejo la pequeña reseña, os dejo un pequeño resumen, os dejo mi pequeña y humilde valoración. Espero que os haya gustado. No sé si estaréis de acuerdo, podéis no estar de acuerdo, de hecho os invito a que no estéis de acuerdo, y espero que os guste, os atrape el personaje, os atrape el autor y podáis investigarlo más. Pienso que es un autor bastante apartado de la sociedad, así que pienso que hay que rescatarlo, hay que desenterrarlo un poco y darle un poquito de vida a sus personajes, que creo que también se lo merecen. Y en fin, nos vemos en el próximo vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos, ya está. Hasta luego.